amigos y amigas de mi amigo Freud, dedicamos este vídeo a seguir con la serie, dedicada, valga la redundancia, al TDAH, al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pues vamos con ello. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, si veis alguna vez las siglas ADHD, son las siglas en inglés, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Es un trastorno crónico, el TDAH, del desarrollo neuropsiquiátrico que afecta al desarrollo y funcionamiento de las funciones ejecutivas. Se diagnostica frecuentemente en la infancia y suele persistir en la edad adulta. Se caracteriza por inatención, fallos en la regulación de la atención, distracción moderada a grave, periodos de atención breve o excesiva, hiperactividad, inquietud principalmente mental, no en todos los subtipos, y comportamiento impulsivo, inestabilidad emocional y conductas impulsivas, incluyendo la inquietud motora, que produce problemas en múltiples áreas de funcionamiento, dificultando el desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece. Uno de los síntomas más destacables, seguimos, y que parece ser contrario al nombre del trastorno, es la capacidad de hiperfoco o hiperconcentración, debido a que las personas con TDAH poseen una atención ligada a factores emocionales no conscientes y pueden prestar atención excesiva cuando se encuentran asustados o emocionalmente motivados. Tiene una respuesta muy alta al tratamiento en el corto plazo, aunque existe debate en cuanto a los beneficios terapéuticos en el largo plazo. Una revisión sistemática, Cochrane, de 2008, concluye que el metilfenidato, fármaco que se viene utilizando como primera elección en los niños con TDAH, puede producir varios efectos adversos graves y una gran cantidad de otros efectos dañinos no graves en niños y adolescentes con TDAH. La colaboración Cochrane es una organización sin ánimo de lucro que reúne a un grupo de investigadores de ciencias de la salud de más de 30.000 voluntarios en más de 90 países
que aplican un riguroso y sistemático proceso de revisión de las intervenciones en salud. Bueno, aclarado el dato, seguimos con la exposición. Suele acompañarse de tasas elevadas de comorbilidad psiquiátrica. Se puede asociar con el trastorno negativista desafiante y otros trastornos del comportamiento, así como con trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, trastornos del espectro autista o la drogodependencia. Históricamente, este trastorno ha recibido distintas caracterizaciones e innumerables denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura especializada. La denominación actual, TDAH, en castellano, ha sido cuestionada y se ha intentado cambiarla numerosas veces, ya que contribuye al estereotipo de que las personas que lo padecen no pueden prestar atención o pueden prestar menos atención y o son inevitablemente hiperkinéticas. La dificultad atencional en TDAH es de regulación. Dirigir la atención a voluntad, no de capacidad. Y la hiperactividad mental es más frecuente que la física. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, que ya no está vigente, habitualmente los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos. Por ejemplo, escuchar al maestro en clase, hacer los deberes, escuchar o leer textos largos que no son de sus gustos o trabajar en tareas monótonas o repetitivas. Con la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ahora sí, el DSM-5, se introduce un cambio con respecto a la edad a partir de la cual se exige que estuvieran presentes algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos, que se retrasa de los 7 años en el DSM-4 a los 12 años en el DSM-5. Hagamos una breve historia. Sir Alexander Crichton describe la inquietud mental en su libro Una investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental, escrito en 1798. Hizo observaciones sobre los niños que mostraban signos de falta de atención y que tenían inquietudes.
La primera descripción clara del TDAH se le atribuye a George Steele en 1902 durante una serie de conferencias que dio en el Royal College of Physicians de Londres. Señaló que tanto la naturaleza como la crianza podrían influir en este trastorno. Alfred Treadgold propuso una asociación entre daño cerebral y problemas de comportamiento o de aprendizaje que pudo ser validada por la epidemia de encefalitis letárgica desde 1917 hasta 1928. Disculpáis un minutito. Seguimos. La terminología usada para describir la condición ha cambiado con el tiempo y ha incluido en el DSM-1, 1952, disfunción cerebral mínima. En el DSM-2, 1968, reacción hipercinética de la infancia. Y en el DSM-3, 1980, trastorno por déficit de atención, ADD, double D, con o sin hiperactividad. En 1987 esto se cambió a TDAH en el DSM-3 revisado y el DSM-4 en 1994 dividió el diagnóstico en 3 subtipos. TDAH tipo desatento, TDAH tipo hiperactivo impulsivo y TDAH tipo combinado. Estos términos se mantuvieron en el DSM-5 en 2013. Otros términos han incluido daño cerebral mínimo, utilizado en la década de 1930, pero eso ya lo hemos apuntado cuando hemos hecho referencia al DSM-1 1952. Disfunción en este caso, en el DSM-1, en lugar de daño, disfunción cerebral mínima. Por lo tanto, recordamos los 3 subtipos. Desde el DSM-4, 1994, TDAH tipo desatento, TDAH tipo hiperactivo impulsivo y TDAH tipo combinado. En 1934, la benzedrina se convirtió en el primer medicamento anfetamínico aprobado para su uso en los Estados Unidos. El metilfenidato se introdujo en la década de 1950 y la dextroanfetamina en Antiopura en la de 1970. El uso de estimulantes para tratar el TDAH se describió por primera vez en 1937. Charles Bradley les dio benzedrina a los niños con trastornos del comportamiento y descubrió que mejoraba el rendimiento académico y el comportamiento. Bueno, la benzedrina es un agente adrenérgico sintético. La anfetamina, por ser más concreto, la benzedrina es una anfetamina potente estimulante del sistema nervioso central. Agente adrenérgico sintético. En cuanto a la dextroanfetamina, lo vamos a explicar de otra manera. Hablando de la
enantio pura. Los enantiómeros en química, también llamados isómeros ópticos, son una clase de estereoisómeros, tales que en la pareja de compuestos la molécula de uno es imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles. Por lo tanto, la dextroanfetamina enantiopura es un enantiómero, isómero óptico. Una clase de estereoisómeros. En la pareja de compuestos, la molécula de uno es imagen especular de la molécula del otro. Por lo tanto, no son superponibles. Bueno. En 1987, el TDAH se dividió en los 3 subtipos actuales debido a una prueba de campo completada por Leahy y sus colegas. Hasta la década de 1990, muchos estudios implicaban que la red prefrontal estriatal era más pequeña en los niños con TDAH. Durante este mismo periodo, se identificó un componente genético y se reconoció que el TDAH era un trastorno persistente a largo plazo que duró desde la niñez que dura desde la niñez hasta la edad adulta. A fines de la década del 90, un gran número de investigaciones empezaron a relacionar el TDAH con fallos en las funciones ejecutivas y no solamente problemas de atención o de la conducta. Pasemos a la clasificación. Se consideran 3 tipos, como hemos dicho ya, de TDAH. Predominantemente hiperactivo impulsivo, TDAH H1. Predominantemente inatento, TDAH1. En lugar de H1, HI, por mejor decir. La H de hiperactivo, la I de impulsivo. Por lo tanto, el primer tipo, predominantemente hiperactivo impulsivo, TDAH-HI. Predominantemente inatento, TDAH-I. Y combinado, TDAH-C. Las principales diferencias entre el subtipo predominantemente inatento y el predominantemente hiperactivo e impulsivo residen en que el primero de ellos se aprecia de forma más notoria en la etapa escolar y se exterioriza de forma más pasiva, mientras que el segundo se prolonga más en el tiempo y hace referencia a aspectos vinculados a comportamientos y conductas más cotidianas y observables del individuo. El subtipo combinado conlleva la presencia simultánea de los 2 tipos de síntomas. El
factor que afecta a la velocidad de procesamiento de la información se ve reducido en el subtipo inatento. En cambio, la memoria, la capacidad de razonar y la comprensión verbal se encuentran en la media de la población. Por otro lado, la memoria, en los subtipos combinado y predominantemente hiperactivo, es la magnitud más afectada. Es interesante señalar que es la desatención, característica del subtipo inatento, la que provoca una reducción en los índices de memoria, y no la hiperactividad, más relacionada con el subtipo hiperactivo impulsivo del trastorno. En cuanto al porcentaje de individuos que padecen cada subtipo mencionado, el TDAH predominantemente hiperactivo e impulsivo es claramente el que menor número de afectados posee, estando bastante parejos los otros dos subtipos del trastorno. Vamos con la epidemiología. La prevalencia mundial estimada del TDAH en niños hasta los 18 años de edad es del 5,29%. Se han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos culturales y niveles socioeconómicos. Representa entre el 20 y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infantojuvenil. Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando los síntomas durante la edad adulta. Entre el 60 y el 75%. Debido a que el TDAH es considerado un diagnóstico infantil, la población adulta con TDAH se encuentra generalmente infradiagnosticada. Los adultos con TDAH son generalmente tratados por ansiedad y o depresión, aunque estas condiciones comórbidas solo mejoran cuando el TDAH está diagnosticado y es tratado como condición primaria. La proporción entre niños y niñas con TDAH es de 4:1 y en los adultos de 1:1. Las niñas tendrían predominantemente el subtipo inatento, con una menor incidencia en los problemas de conducta, lo cual llevaría a un subdiagnóstico o diagnóstico más tardío de las mismas. Hablemos ahora de la etiología.
se han demostrado factores de origen hereditario, es decir, no adquiridos en el curso de la vida del individuo, en un 80% de los casos. Diversos estudios demuestran que no hay una transmisión familiar del trastorno a través de patrones educativos. En contraste, cabe destacar que la contribución estimada de factores no hereditarios a todos los casos de TDAH es de un 20%. Para explicar esa minoría de casos, se ha propuesto la intervención de causas multifactoriales que suponen también factores genéticos, aunque en combinación con factores ambientales. La influencia de causas congénitas que podrían actuar durante la gestación, es decir, no hereditarias, con participación de factores genéticos o ambientales en proporciones variables, tales como la exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes como hace unas décadas. Es de notar que incluso en casos que a primera vista se atribuyen a factores ambientales, como el recién mencionado, la intervención del factor netamente genético ofrece una explicación plausible. En ese sentido, se ha establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias veces mayores que en la población general. Y en virtud de ello, ellas son también más propensas a fumar durante el embarazo. Como corolario, la presencia del TDAH en el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos. Por lo tanto, en cuanto a la etiología, se han demostrado factores de origen hereditario en un 80% de los casos. No hay una transmisión familiar del trastorno a través de patrones educativos. La contribución estimada de factores no hereditarios es de un 20%. Se ha propuesto la intervención de causas multifactoriales que suponen también factores genéticos, aunque en combinación con factores ambientales. La influencia de causas congénitas que podrían actuar durante la gestación, no hereditarias, con participación de factores genéticos o ambientales en proporciones variables. Pusimos un ejemplo, la exposición en útero a la nicotina, pues ya no se consideran tan importantes como hace unas décadas. No obstante, todo lo dicho, un estudio reciente relaciona el consumo de paracetamol durante el embarazo con una mayor incidencia de TDAH.
Se han realizado diversos estudios, seguimos, que mencionan los patrones similares en la historia del individuo con TDAH. En la historia prenatal se cita que las madres padecieron un estado de salud en el cual estuvieron ingiriendo medicamentos, consumo de sustancias alcohólicas durante el embarazo también. En la parte perinatal del embarazo, los bebés tuvieron complicaciones después del nacimiento. Presentaron sufrimiento fetal, hipoxia, nacimiento con fórceps. Las madres sufrieron de eclampsia. Los partos duraron de 7 a 12 horas y los bebés tuvieron un peso menor a 2 kilos por gestación menor a 8 meses. En la historia postnatal, los niños son muy activos, bastante insistentes para pedir algo e inquietos al dormir. Hay también factores evolutivos importantes por mencionar. Los niños gatearon entre los 6 y 12 meses de edad. Caminaron entre los 12 y 18 meses de edad. Pronunciaron las primeras palabras entre los 9 y 13 meses de edad y pronunciaron 2 palabras juntas entre los 14 y 18 meses de edad. Los ganglios basales y el lóbulo frontal son las estructuras afectadas en los niños con déficit de atención e hiperactividad. Los científicos han encontrado cambios negativos en el lóbulo frontal, zona del cerebro que interviene en el control de la conducta, en la solución de problemas y en la capacidad para mantener la atención. Esto explica la dificultad de los afectados para controlar el comportamiento, filtrar los estímulos y permanecer atentos. Otra región comprometida corresponde a los ganglios basales, como hemos dicho, que son agrupaciones de neuronas, células nerviosas, ya lo sabéis, localizadas en la profundidad del cerebro y que trabajan de manera coordinada con el lóbulo frontal. Se ha detectado que 3 sustancias químicas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí, neurotransmisores, dopamina, serotonina y norepinefrina, están alteradas en los niños con déficit de atención e hiperactividad, pero no en sujetos sanos. Así, mientras tales compuestos abundan en los ganglios basales y en el lóbulo frontal de personas normales, no están disponibles en suficiente cantidad en los enfermos hiperactivos. Por tal motivo, el funcionamiento del cerebro es defectuoso y sin tratamiento, el estado de anormalidad es permanente. Hablemos de genética. Y ya iremos terminando.
De hecho, ya deberíamos haber terminado, pero continuamos simplemente un poquito más. Los estudios de concordancia genética para el diagnóstico en gemelos revelaron tasas de concordancia de un 25 a un 40% para gemelos dicigóticos, DC o también llamados mellizos, y de un 80% para gemelos monocigóticos, MC o idénticos. Los distintos estudios familiares le asignan al TDAH una heredabilidad de casi el 80%. Esto lo ubica aproximadamente en relación con este aspecto de la carga hereditaria entre la esquizofrenia y la estatura. Se trata de un trastorno de herencia poligénica. De acuerdo con la evidencia, múltiples genes contribuyen al fenotipo del TDAH. La base de datos del proyecto Mendelian Inheritance in Men, que cataloga todas las enfermedades de base genética conocidas, relaciona a este trastorno con determinados loci del mapa genético correspondientes a los siguientes genes que pasamos a mencionar. DRD4 en el cromosoma 11p15.5, gen que codifica el receptor dopaminérgico D4. DRD5, DRD1B, DRD1L2. En el cromosoma 4p16.1, P15.3. Gen que codifica el receptor dopaminérgico D5. SLC 6A3 DAT1. En el cromosoma 5p15.3, gen que codifica la proteína transportadora de dopamina DAT1. Se han identificado asimismo varios loci asociados con una susceptibilidad para este trastorno, tales como los bautizados ad hoc. ADHD1 en el cromosoma 16p13, ADHD1, repetimos, ADHD2 en el cromosoma 17p11, ADHD3 en el cromosoma 6q12, ADHD4 en el cromosoma 5p13.
en todos los casos ADHD. En este mismo sentido, estudios en farmacogenética han establecido, por ejemplo, una asociación entre la respuesta al metilfenidato en adultos con TDAH y un polimorfismo en SLC6A3 DAT1. Actualmente, la contribución de la genética es objeto de estudio. Se apunta al desarrollo de una prueba genética para el diagnóstico del trastorno. Bueno, en vídeos posteriores seguiremos con el fenotipo, con los factores ambientales, con algunos modelos explicativos, con interpretaciones psicosociales, con el cuadro clínico, una cuestión esencial, con los trastornos asociados, también cuestión sumamente importante, con el diagnóstico. Hoy simplemente ha sido un vídeo de introducción, podemos decirlo así. Bueno, también hablaremos del diagnóstico diferencial. Del tratamiento. Farmacológico. Neurofeedback. También intervenciones dietéticas, aunque a alguno de vosotros seguramente os sorprenda. En estas intervenciones dietéticas, por ejemplo, aludimos a la dieta de eliminación de azúcar, alergia y sensibilidad a alimentos, dieta sin gluten, suplementación con ácidos grasos. Bueno, también, además de las intervenciones dietéticas, pautas educativas en la escuela, precauciones, como evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y no confundir este trastorno con otros, como los trastornos del espectro autista, por ejemplo. Luego seguiremos con el pronóstico. Con las políticas públicas
Mencionaremos, por ejemplo, las políticas en España, en Colombia y en Argentina, por poner 3 ejemplos. Y bueno, con eso concluiremos al completo el próximo vídeo. Quizá nos dé para 2 vídeos todos estos contenidos que he apuntado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, una cosa se me ocurre. Os recomiendo las adaptaciones curriculares metodológicas para escolares con déficit de atención. Obra de García Pérez. También, por ejemplo, SOS en el aula, ayudas para profesores de niños hiperactivos e inatentos. También de García Pérez. Os recomiendo asimismo guías para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una revisión crítica. De Rabito Halcón y Correas Lofa. Guías para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una revisión crítica, como decimos. Bueno, en repositorio del portal educativo, PR España, TDAH en niños, tipos, síntomas, causas y tratamiento. Y bueno, nada más, no lo voy a hacer más largo. Estoy volviendo al punto donde lo dejé. Nos quedamos en la genética, ¿verdad? Bueno, pues con casi 50 minutos lo dejo aquí. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, como siempre digo. Siempre lo siento, siempre lo pienso, por lo tanto, por eso lo digo. Que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, y así recibo el oportuno y necesario feedback que guía mi trabajo, que siempre guía mi trabajo en el canal.
Os animo igualmente a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos, si por alguna razón todavía no os habéis suscrito, como si nos acabáis de conocer. En ese caso, pues quizás os recomiendo primero que os deis un paseo por los contenidos del canal, convencido, me disculpáis la inmodestia, de que tras ello pasaréis a integrar, a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. No quiero olvidarme de nada en esta despedida, no quiero dejar nada pendiente. Bueno, como digo siempre al final de cada vídeo, mi amigo Freud, no tengáis ninguna duda, es también el vuestro. Así lo ha sido desde el comienzo de esta andadura y así, insisto, no tengáis ninguna duda, lo seguirá siendo en el futuro y espero que sea por mucho tiempo, mientras que vosotros mantengáis este proyecto vivo. Igualmente os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo, compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal, a mi amigo Freud, y que os aseguro desde ya no tardará en llegar. Así pues, hasta el próximo vídeo. Amigos y amigas, que estéis bien. Chao.